detalles de los hechos trágicos que han acaparado la atención pública y consternado a la sociedad, en Que no te lo cuenten hemos decidido consultar a un profesional experto. Por eso nos encontramos en el Centro Neuropsicológico Nuevo Comienzo y estaremos conversando con su directora ejecutiva. Bien, estamos aquí con la doctora Norma Duarte, fundadora y directora ejecutiva del Centro Neurológico Nuevo Comienzo, y estaremos conversando sobre la importancia de la salud mental, la importancia de reconocer esas red flags o alertas rojas que nos indican que es importante. Además, estaremos hablando acerca de las políticas públicas que la doctora, como autoridad experta, recomienda para paliar esta nueva pandemia que afecta a nuestro país. Bienvenida a esta entrevista, doctora Duarte. Muchas gracias por recibirnos en su centro. Entonces, hemos visto en los últimos días unos casos que han trascendido la opinión pública y han consternado a la sociedad acerca de una madre que cercenó el cráneo de su hija. Vemos una madre que se lanzó con su niña de 5 años en brazos de una azotea, y el más reciente, una madre que decapitó a su niña de 6 años. Entonces, viendo todos estos casos, nos damos cuenta qué tan importante es conocer y saber acerca de la salud mental. ¿En qué medida o en qué grado usted le atribuye trastornos de salud mental a estos casos que hemos visto recientemente? Cuando vemos este tipo de comportamiento en la sociedad, inmediatamente los profesionales de la salud mental, díganse los psiquiatras, los psicólogos, neuropsicólogos y demás, pues vemos esto como una voz de alerta en qué es lo que está pasando, que no hay inversión en temas de salud mental. Porque es muy evidente, ya estos son casos graves, profundamente doloroso, hasta escucharlo, uno tener que verbalizarlo. Es decir, es literalmente una patología prácticamente como colectiva, lo que ha estado ocurriendo en nuestro país con estos casos que están en los últimos tiempos tomando cuerpo, y la gente lo ve como algo muy normativo. Sí, pero ¿usted considera que estos casos que ocurrieron obedecen necesariamente a trastornos mentales? Sí, es evidente, muy evidente, claro, diferentes tipos de trastornos, pero ya trastornos de índole, por ejemplo, que necesitan prescripciones médicas, que necesitan internamiento, que en muchos de estos casos en sus internamientos necesitan terapia electroconvulsiva para poder volver a llevar a esa persona otra vez, encaminarla a su conducta o sus pensamientos más o menos normativos. Son casos esos son casos graves, son casos SOS, son casos que en algunos, bueno, el de la señora que decapitó a su niña, se veía inmediatamente que ahí había un trastorno grave, como una esquizofrenia, como lo que sale hoy a relucir. Y también el caso de una madre con una niña, qué tipo de tristeza, de depresión, de ansiedad y angustia estaba viviendo esta madre, que nadie se dio cuenta o que no estaba acompañada en ese momento, y salta, ¿verdad?, y comete este hecho. Así como también la joven que sale, que así va a quitarle una parte de ese cabello y se le lleva una parte de su masa cefálica, aunque está viva, aunque está, gracias a Dios, ¿verdad? Pero bien, entonces, ¿cuáles son esos factores que inciden en el deterioro de salud mental? Estamos hablando de temas genéticos, estamos hablando de factores ambientales. ¿A qué se deben mayormente estos trastornos?
Bueno, la fuente que siempre hemos tenido, lo que estudiamos, sabemos que hay una connotación de todo el ser humano. Nosotros lo que estudiamos la psique humana, sabemos que todos los seres humanos estamos predispuestos a padecer algún tipo de anomalía o trastorno, ya sea de personalidad, emocional, psiquiátrico, es decir, cualquier tipo, porque somos seres humanos, es decir, es la condición misma. Entonces, sí hay factores que se dicen ser, esa vulnerabilidad vienen por factores genéticos, otros por factores congénitos que se adquieren tal vez dentro del proceso de la gestación, una madre con tristeza, una madre con un delirio y está gestando, todo eso le va impregnando a ese cerebro pequeño, ¿verdad? Con pocas neuronas, pero que ellas responden a esos estímulos. Y entonces también los factores ambientales, esos factores de riesgo o estresores, como le solemos llamar, claro que tienen su incidencia para que una persona que lleva una vida normal debute con un tipo de anomalía como la que estamos hoy presenciando en nuestra sociedad dominicana. Ok, ¿y cuáles son esas alertas, esas señales inminentes, tanto de manera personal como en nuestros conocidos y relacionados, de que la ayuda ya es inminente, que se necesita acudir a una consulta inmediatamente? Bueno, tal vez cuando tú hablas de herramientas, estamos hablando de algo que hay una caja, ¿verdad? Con un sinnúmero de artefactos donde la persona puede hacer uso de ellos. Sin embargo, es bueno destacar en este momento que la población nuestra, igual que de Latinoamérica y el Caribe, eh, cuenta con muy pocas herramientas después de la proliferación de las redes sociales. Porque cualquiera te es un coach, cualquiera te es un psicólogo virtual, cualquiera te es un modelador de conducta no muy agradable, pero que esas cosas la gente tiende a darle mucho valor si no está muy educado. Una población donde no existe mucho la educación tiende a darle mucho valor a lo que cualquiera diga. Y cualquiera puede decir algo verdadero, pero no cualquiera puede ser objeto de seguimiento. Entonces, se puede decir que herramientas así, consumir los programas donde hay profesionales literalmente capacitados, la población, cualquier población puede buscar en un medio virtual profesionales que estén debidamente, ¿verdad?, certificados. Nosotros aquí en la República Dominicana contamos con un colegio de psicólogos. Aquí en la República Dominicana tenemos las comunidades psiquiatras, tenemos, es decir, y seguir esos canales donde te van a orientar, donde se supone y se espera, ¿verdad?, que te van a decir lo mínimo que tú puedes hacer por tu vida cada vez que sale el sol. Cada vez que sale el sol, nuestro cerebro tiene la capacidad de tener un nuevo comienzo. Cada vez que sale el sol, nuestro cerebro es tan bondadoso, yo le llamo, que nosotros podemos, lo que pasó ayer, podemos reorganizarlo y darle una lectura diferente. Si diariamente le estamos dando la misma lectura a todo lo que nos pasa diariamente, pues vamos a ver estos tipos de episodios, estos tipos de comportamientos, estos tipos de alarma, que ya en estos casos son ya que necesitan una asistencia de manera más sistemática y permanente. Pero tú y yo que estamos aquí, podemos estar en este momento padeciendo de algún tipo de sintomatología que sea depresiva o que sea distímica. Una distimia es una tristeza que pasa ya de los 2 años, una depresión que ya de la depresión se desbordó en otra depresión más grande y se convierte en un comportamiento persistente de tristeza, y esa gente tiene ese tipo de comportamiento, personas tienden a tener comportamiento a veces agresivos o comportamiento donde hay que cuidar.
esa convivencia con ese ser. Y siempre en la familia, por ejemplo, hay pistas. Siempre hay pistas. Esas herramientas pueden estar dentro de ese componente de pista. A veces tú tienes un niño que un padre, por no escucharlo llorar de manera natural, que antes le decían llore para que desarrolle sus pulmones, ahora un padre que no quiere oír ese llanto normativo de un niño, le empieza y le da un dispositivo electrónico, está dañando todo su sistema neuronal, está descompensando ese cerebro. Y imagínese usted, eso está pasando por falta de educación y falta de también de que haya una política de Estado, literalmente, que quiera atender esos temas de salud mental. En ese mismo tenor, vi un titular recientemente que decía que el 60% de los pacientes de consultas psicológicas son adictos a la tecnología. Y esas adicciones a las redes sociales, plataformas y tecnología, ¿cómo afecta la salud mental de las personas en estos días? Es que nuestro cerebro y por ejemplo, nuestra visión, que es el sentido más expuesto, ¿verdad?, al tema de tecnología y de artefactos, no tiene sus córneas ni sus bastones, que son las células receptoras de todo esto para estar tanto tiempo expuesto. Y ya desde ahí empieza una distorsión, porque en la medida que esos conos y esos bastones que tenemos de manera natural, esa célula receptora para captar un mensaje, pues la distorsionamos, duramos mucho tiempo expuesto visualmente y ya eso va creando un deseo de seguir. Imagínense en una población que no está educada, en un niño, un adolescente, un adulto que se sienta estresado por las cosas que tiene que hacer y buscarse la comida para mantener sus hijos, pues desplaza muchas veces su inconformidad en un dispositivo electrónico, y obviamente que esa inconformidad está ahí, no está canalizada, no está vista por un profesional. La propia persona sabe que está inconforme, pero tiende a tomar como referencia un dispositivo y ahí dura hora muerta y se hace adicto a la tecnología. ¿Y cómo entonces nosotros podemos prevenir esos trastornos y esas enfermedades de salud mental para no tener que esperar ya en estar en una situación de emergencia? ¿Qué podemos hacer para mitigar el estrés y la fatiga que estamos sometidos al día a día, que pudieran ser detonantes? Bueno, mira, es que tienen clasificaciones diversas y sintomatología diversa todos. Por ejemplo, tú hablabas de un TDA, pero un TDA es un trastorno del neurodesarrollo. Es decir, desde que inicia en edades tempranas, desde muchas veces empieza desde, como te dije, en la vida intrauterina, una madre inquieta, una madre que no tiene que comer, cómo alimentarse, que tiene que hacer muchísimas cosas, madre soltera, puede estar incidentando, ¿verdad? Y ya ahí hay una predisposición a que un niño, pues mañana, debute con un trastorno del neurodesarrollo como un TDA, porque es un déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. Y entonces también hoy día, ¿quién cuida a esos niños? ¿Quién está cuidando? Yo me hago profesional, por ejemplo, alcanzo un nivel de maestría o doctorado, paso el día entero en la calle, pero ¿a qué persona yo le pongo en manos mis hijos? Es decir, y con esa persona va a interactuar hasta que yo llegue a las 10 de la noche a mi casa, y que cuando llegue a las 10 de la noche a mi casa el niño esté o la niña esté acostado, yo no tenga tiempo para nada, para hacer nada. Un dispositivo electrónico puede servir para esos padres que pueden conectarse con sus hijos para sacar su tiempo de media hora, 15 minutos, lo que sea, para conversar bonitamente con sus hijos y irlo orientando bonitamente. Y aunque tenga que trabajar, porque es normativo el tema de trabajar y porque es la vida misma, ese dinamismo, pero yo le estoy dando un poquito de ese tiempo cuando llego a la casa, y que hay que darle una merienda ligera, que hay que ponerle un canal de un yoga infantil para que haga algún proceso de relajación. Esos niños, esas son herramientas que se pueden utilizar para niños con déficit de atención.
En el caso de la tristeza, hay ansiedad, como dice, ansiedad es una expectativa, algo que no sabemos, que por lo general, si buscamos la literatura, las personas que padecen de ansiedad casi nunca logran ver esos pensamientos hechos realidad. Es como gastar una energía, diría Carl Jung, canalizar una energía como de balde. Entonces, como que no tiene mucho sentido, pero así es que la persona vive su día a día, su estrés, lo maneja a nivel de ansiedad. Entonces, este tipo de personas necesitan tener un espacio donde ellos se puedan desconectar de todo y solamente conectarse con ellos. Un espacio que puede ser en cualquier momento del día y utilizarlo para ello. Ese espacio puede ser una mirada a un árbol y acariciar ese árbol y ver las particularidades de las grietas de ese árbol, mirar las raíces, imaginarse las raíces y la profundidad y lo que está recibiendo ese árbol. Eso puede ser una herramienta muy sencilla para el tema de la ansiedad. Independientemente, claro, que debe ir a un profesional si ya hay una exacerbación, ya hay un comportamiento muy persistente de este trastorno de ansiedad. El tema de la tristeza, cuando usted ve un niño, a veces los papás pasan por desapercibido que su hijo tiene una depresioncita inicial en la infancia, con 4, 5 y 6 años, y ya empiezan unos sintomitas depresivos. El niño no quiere jugar con sus mejores amiguitos, no quiere compartir su juego, no quiere hacer esto. Entonces, hay signos que le van diciendo a los padres y a los docentes que hay algo que no anda bien, que ese niño es muy juguetón, muy socializador, muy parlanchín, y de repente se retrotrae, se entra como un caparazoncito. Hay una tristeza que se empieza a gestar ahí temprano. En la adolescencia hay mucha tristeza que luego, cuando no son también así canalizadas correctamente, se van convirtiendo en esa pequeñita depresión leve, luego una depresioncita moderada, luego van en una depresión profunda y luego caen en una depresión ya de índole importante psiquiátrico. Ya cuando hay mucho, le decía, 2 años aproximadamente de una tristeza persistente, ya eso se le llama distimia. Entonces, un comportamiento donde esta persona necesita psicofármaco, necesita ser acompañado con psicofármaco y psicoterapia. Una depresión mayor en un adulto también necesita de la asistencia de psicofármaco. Una ansiedad muy ya prolongada, sistemática, y que se ve que la persona ya está teniendo como un delirio de que esa ansiedad le va dando como una especie de delirio, como que sí, porque puede empezar un estado de pánico, que tú sientes como una taquicardia, como que no sientes el aire, que el corazón se te va a salir. Es decir, son signos que empiezan silencioso en la vida del sujeto. Empieza de manera muy enmascarado y a veces la propia persona se da cuenta que está teniendo estos signos y lo va detectando la propia persona y se va dando cuenta, pero sin embargo no va a acudir a la asistencia profesional y eso se va agudizando. Y cualquier cosita muy simple detona una patología ya para hacer lo que hoy estamos observando y presenciando lastimosamente. Bien, hemos visto recientemente cifras alarmantes. Principalmente en los debates, los presidentes, se habla de que solo existen 300 psiquiatras para toda la demanda nacional, pero también vemos estudios que hablan de el 70% del dominicano pudiera padecer un trastorno. Y también hemos visto algunos esfuerzos del Ministerio de Salud Pública para mitigar esta situación. Vi recientemente que establecieron una línea de contacto y que extendieron ese horario. Entonces, usted como experta, como voz autorizada, ¿cuáles otras medidas usted recomendaría como políticas públicas para mitigar esta situación nacional? Bueno, yo en el 2018 escribí un pensamiento que me gustaría incluso leerlo. Me gustaría leerlo porque todavía se mantiene vigente. Mire, para mí el hecho de
Para mí es un caramelito casi envenenado lo que hace el Ministerio de Salud Pública en nuestro país. Así es. Es como una paletita envenenada, hay una línea, pero ¿quién accesa a esa línea? ¿Quién está detrás de esa línea? ¿Qué profesional está detrás de esa línea? Eso no es una cosa masiva, eso es un caramelo envenenado. A una persona como nosotros que sabemos lo que significa el hacer un proyecto de política pública, es que todas las ARS debieran tener acceso. Es obligatorio que en cualquier país del mundo que se respete la dignidad del ser humano, todas las ARS deben contemplar la asistencia de la salud mental, de los psicofármacos y mínimamente 10 sesiones de terapia cada 6 meses por lo menos. Es decir, que en el año una persona pueda accesar 20 veces a un profesional de la psicología y que eso debe estar cubierto. Entonces, para mí es como, a mí me asquea, la palabra es asquea, me asquea, me hace sentir como que juegan con la inteligencia de un pueblo en nuestro país. Y eso no lo ha hecho, no lo estoy hablando por ahora en coyuntura de un gobierno X, sino que eso es ancestral. Entonces yo escribí en el 2018, a raíz de eso, este pensamiento que quiero que quede como era en ese momento del 2018. Aquí ha llovido un poquito y luego la pandemia. Esto fue mucho antes de la pandemia, si te fijas. Dice, un país que invierte en salud y bienestar emocional es un país habitable. El nuestro, República Dominicana, se ha ido convirtiendo en una especie de selva. Urge rescatarla, a menos que sea una especie de estrategia patológica. Mientras más gente enfermo mentalmente, más caldo de cultivo tengo yo para hacer con esas mentes lo que yo quiero. Así que a mí no me hable el Ministerio de Salud Pública, no, que no me dé ese caramelito envenenado, que no es así. Nuestro país urge hacer política pública con relación a que todo ese dineral que se va a las ARS, que se construyen edificios alarmantes y oficinas alarmantes y viaje por doquier de todas esas personas, ¿verdad?, que dirigen allí, ese concilio de las ARS, son las que dominan y tienen arrodillada a nuestro país, la República Dominicana, responsablemente. Norma Duarte le dice a ustedes que ustedes son lo que han creado el que en este país hayan todos esos casos sin asistencia. Usted se compra una libra de arroz y en una libra de arroz usted está dejando un porcentaje per cápita para la población. ¿Dónde va ese dinero? Usted se compra un pantalón y mientras más caro se lo compra, más dinero usted destina para ese presupuesto general de la nación. No hagan lo que hicieron en educación, que hubo mucha lucha por un 4% y ahora vemos cómo ese 4% se va por el alcantarillado. Mucho goce, muchos congresos, muchos viajes, muchos viáticos, muchas buenas comidas y demás. ¿Y la salud mental para cuándo? Entonces, para mí esto es una estrategia de todos los gobiernos de la República Dominicana. Para mí, quieren ser como Pilato. Saben la solución, pero no le quieren meter mano. Mejor prefiero irme a un rincón y lavarme las manos y empezar a darle a un pueblo que gime, que ya no tiene de dónde agarrarse, y que en cada familia de nuestro país, de la República Dominicana, puede haber una persona, cuando no más, que tal vez el sistema completo esté dañado, con problemas de salud mental. Así que es una mentira, una bofetada a la dignidad del que estudia y del que lee y del que ve.
Bueno, entonces me parece que es importante, en base a todo lo que hemos hablado aquí, contactar a profesionales certificados en la materia, preferiblemente colegiados, y verificar antes de asistir a uno de esos profesionales que verdaderamente esté certificado, ¿verdad? Entonces, en base a esto, nos gustaría que usted nos hable un poquito de su formación, del centro, de los servicios que ofrece y ponerlos a disponibilidad de toda nuestra audiencia, tanto digital como también del programa. Sí, mira, nuestro centro está fundado desde el 23 de octubre del 2006. 10 años después de llamarse Centro de Terapia y Psicodiagnóstico Nuevos Comienzos, 10 años después tuve que volver a cambiar el nombre ya porque adquirí una maestría en neuropsicología y entonces le cambiamos a Centro Neuropsicológico Nuevo Comienzo a partir del año 2018, que es cuando nos mudamos a estas instalaciones. En el caso nuestro, hemos pasado de ser psicóloga escolar, que fue nuestra primera licenciatura, a maestría en psicología clínica, en educación superior, porque somos docentes de la universidad. Hacemos varias investigaciones a nivel de asuntos de salud mental y de educación. Y entonces también el tema de varias certificaciones como terapia cognitiva conductual del Instituto de Beck, terapia de un seguimiento de salud para las personas que sufren y padecen de enfermedades terminales. Tenemos certificaciones en la investigación del autismo con TEA Internacional. Y recientemente, en el 2022, hicimos un tema de un doctorado en ciencias humanísticas, que es donde surge nuestra tesis doctoral como una investigación de los trastornos del neurodesarrollo. Y recientemente pues, pusimos a publicar el libro de trastornos del neurodesarrollo, que es el primero en el país, que es como un manual para que la gente con un lenguaje sencillo entienda de qué se tratan los trastornos del neurodesarrollo y en la casa puedan apalear un poco y en la escuela pues llevar a cabo algún tipo de rutina para estos tipos de casos. Aquí se ofrecen servicios desde la vida intrauterina. Tenemos más de 15 años haciendo un ejercicio con esas madres embarazadas, estabilizando ese embarazo y estimulando esa vida intrauterina, porque no es como dijo John Luke una vez, que el cerebro del niño es tabula rasa. El cerebro del niño, desde que se forma en la primera semana, ya hay una serie de neuronas que están impregnadas de estímulos y que esos estímulos se pueden ir pues desarrollando y estimulando desde esa vida intrauterina. Entonces trabajamos todos los trastornos del neurodesarrollo con niños y adolescentes, el TEA, el autismo, el déficit de atención, las discapacidades intelectuales, pero también trabajamos los trastornos neurodegenerativos, que son aquellos con el tema del Alzheimer, damos tratamiento y rehabilitación neurocognitiva aquí, y tenemos un método que hemos desarrollado para conversar como una técnica que se le llama el neurodiálogo, aparte de las terapias tradicionales del psicoanálisis y el junguiano que utilizamos. Es decir, que hacemos un enfoque un poco holístico con esto, profundizando en cómo responde ese cerebro de esa persona, de ese usuario que viene a nuestro centro, y comenzamos a trabajar en la medida que vamos conociendo y respetamos esa diversidad. Aquí habemos varios psicólogos en este centro, y cuando necesitan un acompañamiento de un neurólogo o de psiquiatra, nosotros lo derivamos a nuestra cartera de profesionales bien capacitados. Bien, muchísimas gracias, doctora Norma, por recibirnos en este centro. Realmente usted hace aportes significativos al sistema de salud dominicano a través de esta larga trayectoria. Esperamos que muchos de ustedes se hayan sentido identificados y también motivados a buscar esa ayuda que todos necesitamos para, como mencionó la doctora, para poder ser exitosos, para poder tener una vida equilibrada y poder contribuir no solamente al desarrollo de nuestra familia, sino también al desarrollo de la sociedad. Tenemos que normalizar, buscar ayuda. La salud mental es vital para nuestra vida plena. Continuamos y regresamos al estudio.